Muy buenas tardes a todos los asistentes, a la mesa del Gobierno Nacional, muy amable por recibirnos, por dar consecución a este espacio. Voy a permitirme dar lectura al pronunciamiento final recogido por todas las organizaciones sociales que participaron allí de carácter nacional e internacional. La caravana humanitaria se realiza a fin de verificar la grave crisis generada por la militarización total de las regiones y territorios, sumado al histórico abandono estatal en cuanto a políticas sociales se refiere. A pesar de las declaraciones del presidente Gustavo Petro de buscar proteger la vida de las personas y querer fortalecer los tejidos sociales en regiones y ciudades de Arauca, Oriente Antioqueño, sur de Bolívar, Cesar, Chocó, centro y norte de Cauca, visitadas por la caravana, donde campea aún la muerte, la amenaza, el desplazamiento y el hambre. Si bien no es una situación nueva ni se origina en este gobierno, en el año 2024 ha sido uno de los más difíciles para las regiones mencionadas anteriormente. La injerencia del Comando Sur de los Estados Unidos se ha redoblado hacia el país y todo el continente, y es uno de los factores centrales en el fortalecimiento de la doctrina contrainsurgente aplicada contra todas las personas y organizaciones que piensan diferente o se colocan en una posición crítica al régimen económico, político y dominante. De ahí la rápida expansión de las fuerzas paramilitares y neoparamilitares, bandas y empresas de mercenarios que actúan al servicio del modelo extractivista y las inversiones de capital y que operativamente sigue siendo apoyadas abierta y subrepticiamente por la fuerza pública en campos y ciudades. El Estado, en la aplicación de la doctrina contrainsurgente, ha sido creador y promotor desde los años de 1960 del paramilitarismo. Bajo el gobierno del expresidente Alberto Lleras Camargo, con la asesoría del gobierno norteamericano, a través del general William Yarborough, se oficializó la creación de grupos paramilitares. Yarborough direccionó el entrenamiento de personal mixto, civil y militar, para presionar cambios sabidos necesarios para poner en funciones de contraagentes y contrapropaganda y en la medida en que se necesite impulsar sabotajes y o actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo. A partir de esta bendición imperial se institucionalizó el paramilitarismo con los primeros actos administrativos y legislativos que derivaron en decretos de defensa nacional, a través de los cuales se legalizó la vinculación de civiles en tareas contrainsurgentes. La tenaza del terrorismo contrainsurgente, legal e ilegal, se cerró sobre las organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles, comunales, de mujeres, partidos de centro y de izquierda, organizaciones insurgentes, ambientalistas, abogados defensores de derechos humanos, un largo etcétera, pues bajo la paranoia anticomunista del régimen y bajo la continua orientación de los Estados Unidos, todos y todas los ciudadanos fueron sospechosos de apoyar a las guerrillas. Hasta prestigiosos magistrados fueron asesinados bajo la sospecha de colaborar con la insurgencia armada, como en el caso del Palacio de Nariño. La caravana también constató de forma directa que militares y paramilitares aterrorizan a la población, controlando estrictamente la movilidad bajo la amenaza de sanciones y asesinatos. Esto muchas veces produce en la comunidad dificultades para acceder a la alimentación y a los servicios de salud. Asimismo, muchas veces bajo la presencia y complacencia de autoridades civiles y militares, fuerzas paramilitares intentan, y en muchas de ellas ocupando cargos en las estructuras del gobierno, como también en las juntas de acción comunal de los territorios. Todo ello en un supuesto contenido social a través de supuestas ONGs de derechos humanos y de desarrollo comunitario que les sirven como fachada. De igual forma, se constató por intermedio de la audiencia pública realizada en Cali, como cierre de caravana, el fortalecimiento del paramilitarismo en las principales ciudades del país, con graves consecuencias que eso tiene para la población, por medio del control casi absoluto de sus vidas, a punto de sangre y fuego causado por los operadores de dicha estrategia. En campos y ciudades los grupos paramilitares siguen siendo estructura armada que respalda las intenciones de la guerra de sectores sociales altos, acomodados, políticos, empresariales, corruptos y criminales, frente al riesgo que representan los planes de vida de las comunidades en los territorios donde los recursos naturales, entre ellos oro y agua, abundan y son objeto de una desigual disputa. Es palpable la afinidad en la política contrainsurgente
de la política de contrainsurgencia generalizada de parte de los sectores políticos de derecha y ultraderecha, así como de sectores de partidos tradicionales y sectores sociales conservadores, que dinamizan y financian desde ejercicios criminales y corruptos del accionar de bandas criminales locales, regionales, departamentales, nacionales e internacionales, urbanas y rurales, asociadas a clanes, oficinas, bandas criminales de micro y macrotráfico, así como de grupos delincuenciales organizados. Este gremio criminal se potencializa gracias a la complicidad, silencio, omisión, participación directa e indirecta de algunas autoridades administrativas, fuerza pública, judiciales, de control, administrativas de orden local, departamental, regional y algunas de carácter nacional. Por lo anterior, recogiendo la voz de miles de personas desde los territorios, las organizaciones impulsadoras de la caravana, le proponemos a las y los honorables senadores y representantes a la Cámara, al Gobierno Nacional y al Movimiento Social Colombiano lo siguiente. Primero, abrir un debate nacional sobre la vigencia de la doctrina contrainsurgente, sus impactos sobre la vida y los derechos humanos, en la búsqueda de vías para su desmonte y transformación en una doctrina soberana que ponga al centro en la preservación la vida. Para ello es necesario consolidar una amplia alianza entre personalidades, comunidades, organizaciones, sectores políticos y académicos e instituciones que estén comprometidos con la lucha y el cambio de la doctrina. Segundo, trabajar conjuntamente para que el Gobierno Nacional avance de manera concreta, por lo menos en el reconocimiento de la crisis humanitaria generada por las diversas formas del actuar del paramilitarismo, la desestructuración del componente económico, persiguiendo todas las formas y los actores que financian dicha estrategia, los cambios respectivos en las instituciones gubernamentales, incluyendo la remoción y o cambio respectivo y o destitución de los altos y medios mandos de fuerza pública involucrados con dicha estrategia en territorios recorridos, así como el cambio de manuales de operativos y concepción que sustenta dicho accionar. La desclasificación de archivos de inteligencia de los últimos 30 años para saber la verdad de lo ocurrido, el acatamiento a la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos del año 2021 y las recomendaciones y sentencias de las últimas décadas proferidas por organismos internacionales de derechos humanos contra el Estado colombiano. Tercero, trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades y territorios recorridos por la caravana. Esto incluye, entre otras cosas, el reconocimiento político y jurídico de las guardias interétnicas, campesinas y populares y demás instrumentos de la defensa de los derechos humanos en el territorio, la protección inmediata de liderazgos amenazados, el fortalecimiento de los medios e infraestructura de comunicaciones y la construcción y puesta en funcionamiento de refugios y territorios humanitarios. Y finalmente, proponemos que se construya una dinámica periódica de trabajo y seguimiento a los avances de dichas propuestas para consolidar el camino del accionar en procura de superar la crisis humanitaria. Esta caravana humanitaria nos deja varias reflexiones y es una precisamente donde se le quiere hacer un llamado al Gobierno Nacional y en este caso para que exista una atención de víctimas. Hemos encontrado la caravana humanitaria en uno de sus puntos, encontró 13 personas que tuvieron que salir del norte del departamento del Valle, unas se encuentran fuera del país, otras al interior del país, y ellos fueron quienes buscaron la caravana humanitaria con el fin de hacer ver esta crítica situación por parte de grupos criminales, grupos armados que podríamos denominar grupos delincuenciales, pero que muy fácilmente en desarrollo de esta caravana humanitaria nos hemos podido dar cuenta que son estructuras bastante organizadas con el paramilitarismo y que si bien no tienen una función paramilitar, tienen una finalidad que es engrosar la fuerza armada de los grupos de narcotráfico y corrupción. Hacemos ese llamado también porque vimos con angustia los llamados de los defensores de derechos humanos de Antioquia, del Valle del Cauca, de todos los departamentos, pero en especial de estos dos, donde vemos lamentablemente unas políticas gubernamentales departamentales de desgobierno, de desconexión, con el fin de no dejar aterrizar alguna política social
que se ha implementado desde el gobierno nacional. Es angustiante porque los organismos de control, los organismos judiciales, los vemos con una posición política, los vemos politizados, y es allí donde no están recibiendo, y es el llamado a estos defensores y esta gente desplazada. Las autoridades del departamento del Valle y del departamento de Antioquia no están al servicio del pueblo, y es el llamado precisamente de estos departamentos y estas regiones para que el gobierno nacional vaya en una comisión de seguridad, confianza y verdad con el fin de empezar a recoger todas las denuncias que tienen los líderes sociales en sus respectivos territorios y con el fin de buscar el retorno de estas personas. Necesitamos hacer ver que se viene una política, precisamente los grupos de ultraderecha, aprovechando estas desidias gubernamentales con el fin de llevar una población a un abismo, haciendo ver que lo que había antes es el futuro de lo que le viene a Colombia. Necesitamos como movimiento social, como partidos políticos, como gobierno nacional, estar unidos con el fin de hacer frente a estas nuevas formas de paramilitarismo que están financiadas y son prácticamente respaldadas por los partidos tradicionales y los partidos corruptos que a vieja data ya se sabe cuáles son y qué sectores en sus regiones tienen estos lineamientos que le están dando vida y continuidad al paramilitarismo en diversas formas, y es hoy en día donde los líderes sociales, defensores de derechos humanos, nos declaramos en emergencia humanitaria. Es urgente que el gobierno nacional haga una intervención en estos territorios, sobre todo en estos dos donde vemos que hay un desgobierno departamental y municipal. Muy amables, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.